Sí, 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 sí. vale, empezamos si quieres. Bien, pues empezaremos hablando de las lesiones de la musculatura isquiosural y empezaremos con la exploración de la parte posterior del muslo que nos va a enseñar Javier. Como siempre empezamos por anatomía y decir que la musculatura isquiosural tiene una inserción común a nivel de tuberosidad isquiática que se inserta dentro de un mismo anillo conectivo, se inserta lo que es el tendón común, que es bíceps femoral semitendinoso, y el tendón del semimembranoso por separado. Esto lo vamos a ver a nivel del origen, a nivel de tuberosidad isquiática. El tendón del semimembranoso, el músculo semimembranoso, se separa unos 5 centímetros y la identificación de bíceps y semitendinoso se da a unos 10 centímetros aproximadamente de la tuberosidad isquiática. Si quieres hacer la región proximal o... Hacemos un poco todo, ¿no? Yo creo que... Vale, pues a partir de aquí lo que publicamos nosotros en un artículo que es de acceso gratuito y que se llama Graphic Landmarks en Hamstring Injuries, recientemente lo que hacíamos era desde la tuberosidad isquiática dividirnos en lo que sería la región externa o más lateral y la región interna o más medial e ir a ver la relación a nivel medial entre semitendinoso y semimembranoso y después volver a subir para ir a ver todo lo que es el tendón común y el bíceps femoral, porción larga y porción corta, como si fuera la imagen de un diapasón, teniendo en cuenta, como vemos en esta preparación del doctor Golanó, pues que aquí lo que vemos es el bíceps. El bíceps tiene esta zona de tendón libre que veremos después y el semitendinoso tiene un anclaje a nivel de tuberosidad que es también de tipo muscular y como particularidad anatómica este rafé, este anillo conectivo que tiene el tendón del semitendinoso. Y esto es la zona de inserción o de origen a nivel de tuberosidad isquiática. Fijaros que el tendón del semimembranoso tiene como esta forma de boomerang que se engancha aquí y que el tendón común tiene esta región de origen conjunta en este punto. Como decíamos, hay que diferenciar lo que es el tendón común, que es esta zona de aquí, de lo que es propiamente lo que denominamos tendón libre del bíceps femoral o de los isquios, que es la zona de tendón que no tiene fibras musculares del bíceps femoral. Por tanto, es puramente tendón libre del bíceps femoral. Esto sería la zona de tendón libre y fijaros aquí, que es donde empiezan las fibras del bíceps femoral, ya hablaríamos de tendón común de la musculatura isquiosural. Y evidentemente siempre puede haber una gran variabilidad anatómica a este nivel en función de la longitud que pueda tener este tendón libre. Si quieres, Javier. Bien, pasamos a la eco si quieres. Muy bien, sí. Vale, perfecto. Desde el punto de vista de referencias, la referencia básica para mí, desde el punto de vista anatómico, es yo empiezo siempre a nivel distal, es decir, a nivel distal localizo el semimembranoso y localizo el semitendinoso. El semitendinoso a nivel distal es francamente sencillo, porque realmente el semimembranoso le hace una cuna y esta cuna es muy fácil de visualizar. Entonces, una vez, yo siempre he dicho que mi referencia básica desde el punto de vista anatómico es el semitendinoso, porque es el pilar central. El semitendinoso se sitúa sobre el semimembranoso, ya veis cómo se conforma el propio tendón, y va conformando la musculatura con su tendón o aponeurosis central hasta que va a confluir con la porción más lateral del bíceps, con lo cual esta referencia es muy sencilla de visualizar. Aquí va a ir formando y va directamente a chocar contra la musculatura del bíceps y nos va a formar un tendón que va a ser la aponeurosis conjunta entre semitendinoso y bíceps, que al principio es muy delgada y posteriormente va engrosando. Por debajo estará el nervio ciático, con lo cual la referencia entre el tendón conjunto al nervio ciático es muy sencilla de visualizar. Y así como el semitendinoso va a ser nuestro amigo, porque realmente es el que nos va a marcar la diferencia y la diferencia entre el semimembranoso y la porción larga del bíceps, como vemos a nivel distal, el problema se nos va a formar
con el tendón central, la aponeosis central del semitendinoso, que es este RAFE, es el que nos va a llevar a equívoco, porque es realmente el que parece que te tira a seguir el tendón hacia la parte medial. Lo que tenemos que hacer es obviar esta estructura, que es un RAFE muscular, y mantener nuestro estudio del semitendinoso en el choque que hace con el bíceps directamente en la zona del propio tendón. Obviamos el RAFE cuando aparezca y nos quedamos directamente sobre la estructura encima del bíceps, que es la que va a conformar el tendón principal entre el semitendinoso y el bíceps. Como vemos, el bíceps se va adelgazando y se va a ir formando un tendón que cada vez va a ser de mayor grosor, que es el que va a conformar el tendón que llegará hasta la porción más superior. ¿Veis? En este caso es un tendón francamente muy potente y al que va a venir a buscar el otro componente importante. Volvemos otra vez a nivel distal, nos situamos semitendinoso, semimembranoso. Vamos a obviar ahora la porción central entre semitendinoso y la porción larga del bíceps con el ciático por debajo, y lo que nos vamos en este momento es a buscar la parte más medial, semitendinoso y su relación con el gastrocnemio. Gastrocnemio que hemos visto que le hace la cuna a nivel distal, posteriormente a nivel proximal va haciéndose cada vez menor, va creando una estructura muy potente que es toda la membrana del semimembranoso y el repliegue o tendón más medial, que es el que forma o conforma el llamado tendón del semimembranoso, que en realidad lo que es una continuidad de la propia banda o membrana del semimembranoso y que conforma una estructura tendinosa que va engrosando, como todas las estructuras conectivas, hasta ir a buscar el otro tendón, que es el tendón conjunto entre el semitendinoso y el bíceps, para conformar los dos, 1 y 2, a nivel proximal. Un poquito más de gel. Vale. Volvemos otra vez a situarnos. Si lo perdemos, insisto siempre esta referencia que es muy sencilla de buscar. Semitendinoso, semitendinoso a nivel proximal, semitendinoso, su relación con el semimembranoso, semimembranoso con su tendón, semimembranoso con su tendón, que es perfectamente visible aquí. Aquí tendríamos el tendón conjunto entre el bíceps semitendinoso, semimembranoso, y como vemos como el semimembranoso desde la parte medial se va a insertar en la parte más lateral de la tuberosidad isquiática hasta que buscan realmente su inserción en la tuberosidad isquiática, conformando una inserción donde el semimembranoso se va a hacer más posterior, más anterior en este caso, es decir, más profundo y más lateral, y el tendón conjunto entre el bíceps y el semitendinoso van a conformar la porción más anterior, es posterior, es decir, anterior, más superficial y más superior de inserción, con lo cual tengo la inserción conjunta entre la porción más superior, que sería la correspondiente al bíceps y al semitendinoso, y la más profunda, que sería la correspondiente al semimembranoso, que está separada y que se separa además de manera francamente rápida. Es decir, aquí tengo el tendón conjunto, inmediatamente se va a separar el semimembranoso de la porción correspondiente al tendón conjunto entre bíceps y semitendinoso. 1, 2, el ciático, este sería el aductor por debajo y la porción larga del bíceps. Y una vez que he estudiado realmente el comportamiento entre semitendinoso y la porción medial correspondiente al semimembranoso, vuelvo otra vez a situarme a nivel distal, semitendinoso, bíceps, y me voy a concentrar ahora únicamente en la exploración del bíceps, en su porción larga anatómica y en su porción corta. Vemos la porción corta más trapezoidal, más carnosa a nivel distal, mientras que la porción larga se hace lógicamente más muscular a nivel proximal. Porción larga, porción corta, porción larga, semimembranoso, semimembranoso y semitendinoso. Semimembranoso, semitendinoso, y insisto en esta referencia del semitendinoso, que es realmente el faro que nos determina el
Siempre se ha dicho que si queremos es fácil explorarlo en el sentido de que el ciático generalmente está siempre por debajo de la porción larga del bíceps y el tendón del semimembranoso lo vamos a encontrar por debajo de la estructura correspondiente a la musculatura del semitendinoso. Pero es muy sencillo si únicamente mantenemos este patrón del semitendinoso como faro, semitendinoso, bíceps, porción larga, porción corta, semitendinoso, semimembranoso, tendón del semimembranoso que se conforma en continuidad con su propia membrana, el ciático siempre por encima del tendón conjunto y la unión de ambos para ir a confluir con el semimembranoso y el tendón conjunto a la tuberosidad isquiática, conformando los tendones del semitendinoso y bíceps y del semimembranoso a nivel proximal. A nivel proximal hasta su inserción en la tuberosidad isquiática y en profundidad, y luego lo veremos y lo veremos mañana en la cadera, el tendón del obturador. Realmente estos aparatos te dan una resolución gigantesca del tendón del obturador con el ciático por encima, nervio glúteo, incluso podríamos llegar a ver aquí, mañana lo veremos, el cutáneo posterior de... Muy bien, yo creo que con esto... Perfecto. Con esto seguimos con las lesiones de la musculatura isquiosural y vemos en esta gráfica, que es un artículo de 2019, se ve un poco mal, que habla de los programas de prevención a nivel de lesiones de la musculatura isquiosural, y básicamente cuando hablamos de programas de prevención, si nos fijamos en lo que nos cuentan en estos artículos, nos estamos fijando en que principalmente lo que nos dicen como prevención de característica importante y primordial es precisamente el control de los factores de riesgo individuales de cada uno de los deportistas. De hecho, si ponemos a los isquios en contra del ciclo de la marcha, lo que tenemos es que durante el ciclo de la marcha que vemos aquí, y si vemos la gráfica del bíceps femoral, vemos que tiene un pico máximo de estiramiento en este punto de aquí, que es precisamente cuando está trabajando en excéntrico el bíceps femoral. Por tanto, es quizá por este motivo que es el máximo trabajo en excéntrico, cuando está más estirado, lo que provoca que el bíceps femoral sea el músculo que más se lesione en el mundo del deporte principalmente. Vemos que aquí todos conocemos que el mecanismo de producción, como sabemos, es una contracción excéntrica con la cadera en flexión y la rodilla en extensión, pero vamos a ver, porque esto, fijaros en este de aquí, es como si hubiera un francotirador en la grada que le hubiera disparado, pero es que aquí tenemos otro y estamos viendo todas exactamente la misma lesión. Y fijaros, este lo hemos visto antes, fijaros que estoy poniendo 3 vídeos, de momento pondré alguno más, pero son 3 vídeos que el mecanismo de producción de la lesión no tiene absolutamente nada que ver uno con el otro. Fijaros en este de aquí, es el partido inaugural del Mundial de Rusia y es un tío de la selección rusa. Es otro que ha disparado el francotirador. ¿Qué es lo que pasa en todos estos? Sí, evidentemente hay un ejercicio al sprint, es decir, una contracción excéntrica con la cadera en flexión y la rodilla en extensión, más un elemento perturbador, ya sea un choque con un contrario, un cambio de dirección brusco para buscar un desmarque, una frenada brusca para no interponerse en el balón. Es decir, sí que el mecanismo es este, pero no solo este. Siempre existe un elemento que molesta, entre comillas, al deportista. Y dentro de estos, incluso así, tenemos diferentes tipos de mecanismos de producción. El principal es el sprint, como conocemos, lo vemos aquí. Tío a la carrera, mano detrás del muslo. Esto es completamente diferente a lo que sería un mecanismo en foot strike. Fijaros que cuando se queja es precisamente aquí. Cuando clava el pie en el suelo,
Aquí es donde tiene la lesión. Esto es un mecanismo denominado de foot strike o de frenada. Estos habitualmente dan este típico hematoma que lo vemos aparecer detrás en la parte posterior distal del muslo o de la rodilla. Y esto es por una lesión del tendón común de los isquiosurales. Y el hematoma es aquí. Me sale el hematoma aquí y me dice usted que tengo la rotura aquí arriba. Sí, sí, ya pasa. Se llama ley de la gravedad. ¿Vale? Luego tenemos el hiperestiramiento de alta velocidad y el hiperestiramiento de baja velocidad. Para los nostálgicos y un poco frikis como yo, el hiperestiramiento de alta velocidad vendría a ser esto, y el hiperestiramiento de baja velocidad vendría a ser esto, ¿vale? Aquí, en este mecanismo en el que la señorita está tan quieta haciéndose las uñas, de repente puede notar tranquilamente un plop, y es que se desengancha completamente la musculatura isquiosural de la tuberosidad isquiática. Por eso, habitualmente, estos tipos dan un hematoma de estas características o que incluso a veces puede llegar hasta el tobillo, por el sangrado, que es mucho más amplio. Evidentemente, si miramos series epidemiológicas que hablan de lesiones musculares de isquiosurales o de lesiones musculares en general, los isquios son el grupo muscular que es el rey de la lesión muscular. Y entre ellos, evidentemente, el bíceps femoral y el tendón conjunto especialmente. Bien, si distribuimos todas las lesiones que podemos encontrarnos a este nivel, nos encontramos con nivel insercional, nivel proximal y nivel distal, y lo que vemos son todo este tipo de lesiones que podemos catalogar a nivel de la región muscular de los isquiosurales. Empezamos con la lesión insercional. Igual que teníamos el Hansen, los Guttslater, el Sever y todo lo que hemos comentado, aquí tenemos el Van Neck, que es lo mismo en la tuberosidad isquiática. Adolescentes con una epifisitis por tracción y nos encontramos con lesiones de estas características o con dolores de esas características, que incluso vemos estos pequeños arrancamientos o estos grandes arrancamientos y que en ecografía los observamos con estas irregularidades que son prácticamente simétricas a las que enseñaba el doctor Valios antes a nivel de la espina ilíaca anteroinferior, pero en este caso a nivel de tuberosidad isquiática. Otro tipo de alteraciones que nos podemos encontrar aquí son estos aliens que observamos aquí a nivel de la región posterior del muslo. Esto es una avulsión completa de la musculatura isquiosural. Esto es un chico, es un futbolista profesional de 24 años que me vino a ver porque notaba unas molestias y que no tenía una chispa como antes. Y que hacía 4 años había tenido una lesión. 4 años. ¿Veis? ¿Y esto por qué lo llamamos una avulsión y no una desinserción? Porque es que se llevó parte de la tuberosidad isquiática abajo. No es una desinserción al uso, sino que la musculatura quedó anclada a este fragmento de tuberosidad isquiática que estaba enganchado aquí. ¿Veis? Y era perfectamente funcional. Jugaba a fútbol de manera profesional. O sea, esto no le había interferido, con lo cual... Bien, ahora sí vamos a las desinserciones ya más estándar. Y aquí lo que me gustaría comentar es que estamos acostumbrados a hablar de desinserciones de la musculatura isquiosural y realmente podemos tenerlas de diferentes tipos. Esto es una desinserción completa. Vemos el grupo muscular insertado y se cae entero y se colapsa. ¿Veis? Tuberosidad isquiática completamente libre y muñón muscular aquí abajo que fibrosará en el plano muscular. En jóvenes y en deportistas de élite siempre valorar cirugía y nos vamos a los 4 meses aproximadamente para volver a la actividad. Esto en resonancia magnética lo vemos así, con el músculo retraído y el tendón también. Y si lo dejamos evolucionar, nos queda aquí un agujero porque el músculo queda fibrosado en el plano muscular del aductor mayor que tenemos justo debajo. A nivel de tuberosidad isquiática no vemos absolutamente nada y más abajo lo que vemos es un agujero y cómo van apareciendo los muñones musculares
a este nivel. Aquí tenemos el agujero exactamente y aquí donde van apareciendo ya los muñones musculares. Esto es una desinserción completa donde vemos el gap en esta imagen panorámica longitudinal y aquí el muñón muscular. Y esto es una desinserción completa tratada de manera conservadora de un año de evolución. Vemos aquí una clara elongación con el vientre muscular, en este caso, caído y retraído hacia abajo. Aquí los vemos. Este no era un deportista profesional, era un deportista amateur sin más. Fijaros en este tipo. Hablamos de rotura desinserción con la estructura o la carcasa conectiva que sujeta el tendón conjunto y el tendón del semimembranoso conservada. Es decir, yo tengo la imagen de este grupo muscular completamente insertado y lo que se me va abajo es únicamente tendón y músculo. Pero me queda la carcasa conectiva, este anillo conectivo que envuelve a tendón conjunto y a tendón del semimembranoso. ¿Y qué pasa? Que el sangrado se queda contenido en este espacio. Y esta es la típica imagen que vemos en resonancia, que la vemos así, que vemos un sangrado completamente delimitado y que es como una balsa muy llamativa metida aquí en medio del músculo. Pues que fijaros en ecografía, que es prácticamente como una autopista de sangre que no se sale en ningún momento. Evidentemente esto es porque esta carcasa conectiva que engloba a la musculatura queda íntegra conectada a la tuberosidad isquiática. Este es el eje transversal y veremos que lo tenemos perfectamente delimitado en todo su trayecto. Probablemente si es joven y es un deportista lo seguiremos operando, pero en casos de personas más mayores podemos simplemente hacer un vaciado del hematoma si la retracción no es muy amplia, vaciar ecoguiadamente el hematoma y el tratamiento conservador será muchísimo más agradecido. Fijaros en este caso o en estos casos en que se observa perfectamente este tejido conectivo periférico que queda perfectamente anclado a nivel de la tuberosidad isquiática. Desgraciadamente, el tipo más frecuente que nos solemos encontrar no es el que se arranca todo por completo y queda colapsado y por eso hay poco hematoma, tampoco es el que queda perfectamente anclado, sino que es el que se rompe de todo un poco. La carcasa conectiva y se desengancha todo el grupo muscular, que son estas imágenes en resonancia que vemos estos edemas tan llamativos y dispersos por toda la parte posterior del muslo, y que vemos estas imágenes que vemos toda la pierna con su fusión hemática marcada. Esto a nivel ecográfico es más complicado de ver, pero en algunas ocasiones vemos que esta carcasa conectiva que veíamos antes queda destruida en algún punto. Fijaros aquí que es mucho más difícil de seguir esta autopista que hablábamos antes de sangre o de hematoma. Esto a nivel transversal, vemos el arrancamiento y vemos la dispersión ya de esta sufusión hemática incluso a nivel subcutáneo. Aquí otro caso con los vientres musculares traídos también hacia muy abajo, que nos llega en este caso la sufusión hemática. El hematoma, perdón. También nos podemos desinsertar únicamente el tendón del semimembranoso. Fijaros que antes hablábamos de un retorno a la actividad o un retorno a la competición de unos 4 meses o más, y si solo te desinsertas el semimembranoso, esto baja a 5, 7, 8 semanas aproximadamente. Es decir, que es una reducción de casi el 50% del tiempo. Y lo que pasa es que, como van por separado, como hemos visto, lo que tenemos es que solo se desengancha el tendón del semimembranoso, con lo cual lo que observamos es una imagen de estas características, con el bíceps femoral, el ciático, semitendinoso, músculo semimembranoso y la zona aponeurótica por donde se mueve el tendón del semimembranoso hacia buscar a su músculo, queda dilatada y con este pequeño hematoma en su interior, como observamos aquí, y el tendón retraído a este nivel y un poquito apartado.
Vemos aquí que el hematoma se centra exclusivamente a nivel del semimembranoso. Y el semitendinoso, con su rafé, sigue con su tranquila vida. Dos palabras de la entesopatía de los isquios, que yo creo que es una de las entidades más menospreciadas que existen, porque realmente, sobre todo en corredores amateurs, que ahora salen como churros por todas partes, es uno de los problemas más prevalentes que tienen. Y lo que pasa es que empiezan a haber pequeños arrancamientos y claros engrosamientos de este tendón de origen de la musculatura isquiosural y que incluso a veces nos pueden hacer una irritación del ciático, pero aquí ya entraríamos en temas de síndrome de los isquiosurales que intentaré no meterme ahora. Pasamos a las lesiones de la mitad proximal. Aquí nos encontramos la lesión del tendón común, la lesión aislada del semitendinoso y la lesión aislada del bíceps femoral. Vamos por la lesión del tendón común, que es la más frecuente que existe a día de hoy en el mundo del deporte, siempre con mayor afectación del bíceps femoral, pero evidentemente al estar tocándose en el nivel del tendón común, el semitendinoso siempre queda reflejado. Cuanto más cerca del ciático, más molestias tendrá el paciente, pero eso no significa peor pronóstico, ya que el return to play en este caso va en función de la longitud, del tamaño del edema o del área del edema y del hematoma y la proximidad a la tuberosidad isquiática. Es decir, lo que hablábamos y linkando esto con la primera charla de anatomía es que una vez sepamos que la lesión anatómicamente está situada en el tendón común, sí que el tamaño y la proximidad a la tuberosidad isquiática nos dan un peor pronóstico de esta lesión. Nos podemos encontrar imágenes como esta, que son perfectamente llamativas, este hematoma que hace un split completo del tendón común, que esto evidentemente no se nos puede pasar desapercibido, es muy difícil. Estas imágenes ya de lesiones un poco más subagudas. Otra imagen con un split y un hematoma, pero habitualmente no es lo que vemos principalmente. Esta también es con un split, un hematoma, bien marcado, bien visible. La imagen de resonancia magnética, pero habitualmente muchas veces lo que nos encontramos simplemente es este pequeño borramiento que hemos visto antes del tendón común. Que esto es una lesión subaguda de aproximadamente unos 10 días de evolución y fijaros que lo único es este borramiento que se ha visto ahora. Y aquí nos aparece otra vez el tendón común. Esto es lo que nos solemos encontrar más fácilmente que no estos hematomas que hemos visto antes. Aquí sí, la resonancia en algunos casos nos ayuda bastante más, porque es muy raro y bastante complejo de ver lesiones como este mini split longitudinal que tenemos en esta zona del tendón común. Esta es una lesión que ecográficamente la veremos muy raras veces y se nos pasará desapercibida. Fijaros, un engrosamiento y hacia abajo tenemos un split longitudinal en el tendón común de características muy finas y prácticamente sin hematoma, que es esta imagen que vemos aquí. Esto es una lesión que rompe completamente el tendón, es decir, es una lesión de mal pronóstico teóricamente, y en cambio si nos pasa desapercibida podemos pensar solamente que es una lesión con un pequeño edema peritendinoso sin más y convertirla en un grado mucho menos elevado de lo que realmente es. Voy. Y luego esta imagen, que es lo que nos condiciona un return to play demasiado precoz en muchas ocasiones. Es decir, fijaros, estos son múltiples relesiones sobre una lesión del tendón común. Aquí tenemos una cicatriz engrosada, aquí tenemos nuevas lesiones, intentos de remodelación, áreas de edema pericicatricial. Estos son una rotura tras otra, tras otra, tras otra en la misma región, y eso se debe fundamentalmente a intentar empujar al paciente a que corra, a que haga su actividad, a que tense más de la zona tendinosa de lo que le tocaría por tiempo biológico. Si hablamos de la lesión aislada del bíceps femoral, esta se nos aparta del tendón común, es más llamativa en cuanto a hematoma,
pero realmente su pronóstico es mucho mejor, porque es una lesión que podríamos catalogar como miofascial o incluso intramuscular, pero alejada de tejido conectivo. Y lo mismo le pasa a la zona del semitendinoso, es decir, son llamativas porque sangran, porque son fasciales habitualmente, pero tienen un return to play y una tolerancia bastante rápida y bastante bien tolerada. Si nos vamos a las lesiones de la mitad distal, aquí nos centraremos especialmente en dos tipos de lesiones, pero como anécdota también comentar que pueden existir pequeñas lesiones aisladas de la porción corta del bíceps, que estas nos pasarán muchas veces desapercibidas porque son muy pequeñas y con una clínica muy insidiosa, no suelen ser agudas, y aquí sí que realmente precisamos más de la resonancia magnética que no de la ecografía, que las ve bastante mejor, bueno, tampoco las ve tan bien, pero si las observamos podemos verlas bastante mejor que con la ecografía. Y en esta sí que quiero hacer especial hincapié, que es la lesión de la porción larga del bíceps femoral a nivel distal. Es decir, estas son más frecuentes, se afecta, entendamos el concepto, luego os lo enseño, la porción más distal del tendón proximal del bíceps femoral. Os lo explico ahora. Nos podemos encontrar con este tipo de lesiones. Esto es una lesión con sangrado miofascial que afecta el músculo y la unión músculo-tendinosa. Estas no tenemos que preocuparnos de estas, pero sí de estas. Fijaros, esto que he marcado en rojo aquí es el tendón proximal del bíceps femoral. Vuelvo atrás y lo vuelvo a marcar. Es decir, el tendón proximal del bíceps femoral empieza en la tuberosidad isquiática, pero acaba prácticamente a nivel de la rodilla. Quiero que sigamos una ecografía normal de lo que es un bíceps femoral y nos centremos en su tendón proximal. Fijaros, esto es tendón común. Fijaros que este tendón común al final se separa y pasa de ser vertical a ser aponeurosis horizontal y acaba en este punto que, si os fijáis, está prácticamente a nivel de la arteria poplitea. Lo volvemos a poner. Es vertical, aquí se descolgará y pasa a ser una aponeurosis transversal intramuscular que acaba a este nivel prácticamente detrás de la rodilla. Con lo cual, lo que tenemos aquí es una lesión tendinosa, sí, muy distal, pero tendinosa, que no nos tiene que llevar menos de 3 semanas de recuperación. Y eso es muy importante porque estas tienen una mala leche bastante importante y reciban bastante. Es decir, tenemos una lesión en este punto de aquí. Si lo vemos, fijaros que esto hace como un remolino aquí. Estas son sutiles, veremos alguna que se ve bastante mejor. A veces nos pasa desapercibida, sobre todo si no la conocemos. Fijaros, ¿os habéis fijado que hace como un pequeño remolino en esta punta? Fijaros ahora, no pongo el puntero. Y fijaros, ¡plac! ¿Lo habéis visto? Bien, lo veremos mejor. Fijaros, por ejemplo, en esta. Aquí se descuelga, transversal, y fijaros a nivel más distal, esta pelota que hace aquí. Esto parece una lesión, que es una mierdecilla de lesión, pero tenemos que tenerla en cuenta, porque esta tiene bastante mala leche. Este es un caso de un jugador profesional de baloncesto, que fijaros en estas 3 bolitas de aquí. 1, 2 y 3. Son 3 relesiones del mismo tipo por intentar acortar plazos en el return to play, igual. Por tanto, ¿esto cómo tiene que cicatrizar? Como es un tendón, lo que buscaremos son bolitas de fibrosis como esta, que hemos visto. Aquí hemos visto 2. Una que vemos aquí y otra que nos aparece aquí. Es decir, nunca una cicatriz blanda que no nos tolere la tensión. Tenemos que pensar que un tendón necesita que las fibras musculares que van ancladas a él puedan traccionar de este tendón sin que el tendón se vuelva a romper. Por tanto, lo que no nos interesa para nada, como ha comentado el doctor Valius, es que esta cicatriz se nos vuelva blanda. Aquí sí queremos una fibrosis.
Cuanto más negro en resonancia vea yo el tendón, más contento estaré y más me aguantará. ¿Sí? Si por el contrario yo no le doy el suficiente tiempo a este tendón a que se convierta en negro fibrótico a nivel de resonancia y le estoy traccionando continuamente con las fibras musculares, se irá rompiendo una vez y otra vez y otra vez hasta que este tejido cicatricial ya no tendrá ningún tipo de forma definida y será lo que llamamos una cicatriz blanda, que será incapaz de soportarnos cualquier tipo de tensión muscular. Fijaros, esto es una imagen panorámica longitudinal del tendón proximal del bíceps con esta huella dactilar en su punta distal. Fijaros el nervio ciático debajo, que la tenemos aquí. Esta es este tipo de lesión. Y esto, una panorámica transversal en el que vemos también la lesión a este nivel. Fijaros. Esta lesión es muy difícil que nos la comamos con patatas si no la conocemos. Fijaros, transversal y en la punta más distal se abre la lesión que veíamos. Y en longitudinal vemos el ciático debajo, el tendón proximal lo seguimos con cuidado, vemos el aspecto bipennato que condiciona el tendón del bíceps y al final esta lesión a este nivel. Y finalmente las lesiones que se llaman en cremallera baja, las que afectan a la porción larga y a la porción corta. Esto tiene cierto problema porque la porción larga y la porción corta reciben inervaciones diferentes, es decir, la porción larga está inervada por el nervio tibial, la porción corta por el nervio peroneal. Esto en un mismo músculo que teóricamente tiene que funcionar de manera perfectamente sincrónica, que lo inerven nervios diferentes puede condicionar un problema, sobre todo a la hora de readaptar este tipo de lesiones, que lo que hacen es abrir una lesión entre la porción larga y la porción corta. A veces observamos la lesión superficial y a veces observamos la lesión a nivel profundo de esta cremallera distal. Y lo que vemos principalmente son estas lesiones de estas características. A veces, como siempre, son muy pequeñas, a este nivel entre los dos. A veces son lesiones mucho más grandes, que nos abren este hematoma entre las dos porciones. Evidentemente, si hay un hematoma y es un deportista, que es lo que comentabas antes, yo si es posible y veo el hematoma, lo que intento hacer es vaciarlo para aproximar bordes y así es lo que hicimos en este caso, que era un chico velocista de 100 metros, hasta aspirar completamente y dejar los bordes completamente aproximados. Aún así, este era un velocista de alto nivel, 25 días, 7 semanas, a las 9 semanas empezó a competir. No menos de 9 semanas, por el tipo de lesión y por el tipo de actividad. Si esta misma lesión lo hubiera tenido un alero de baloncesto que lo que hace es pulular por la línea de 3 a ver si enchufa un triple, probablemente en 4 semanas hubiera estado jugando. Es siempre jugar con el tipo de actividad y el tipo de paciente. Y también ya como anécdota, las lesiones distales del semimembranoso, que la podemos encontrar a nivel distal, aquí vemos semimembranoso, la que hemos visto antes, y esta es una lesión que, fijaros en la imagen, ¿quién me sabe decir qué es lo que ha pasado aquí? Esto es el semitendinoso. Esto es un postoperado de plastia de cruzado anterior, que cogen la plastia del semimembranoso y a veces hacen un tirón brusco y retraen lo que es el músculo y queda marcado todo el trayecto del tendón del semitendinoso a este nivel. Y las lesiones final del semimembranoso, y publicamos este artículo, que eminentemente era por resonancia magnética y que decía que de la región A, B y C en las que anatómicamente se distribuye el semimembranoso, las de la región C tenían mucho peor pronóstico. Esto en ecografía no es distinguible directamente, pero sí que nos podemos fijar en que hay lesiones del semimembranoso que son completamente distintas ecográficamente hablando. Una es esta, por ejemplo, y la otra es esta que veíamos aquí. Entonces, evidentemente, la resonancia magnética nos ayuda más a distinguir si es región A, B o C. A modo de resumen,
Si lo que tenemos es una desinserción completa, estaremos más de 4 meses para retorno a la actividad normal, con un tratamiento generalmente quirúrgico, a no ser que sea una persona mayor, lo que se ha comentado también un poco esta mañana con lo del hombro, pues valorar un poco las cuestiones personales de cada paciente. La desinserción del semimembranoso también se nos irá a las 6-8 semanas, es decir, menos del 50% del tiempo, y aquí lo que hay que hacer es valorar si vale la pena hacer un drenaje coguiado en caso de que exista hematoma. A nivel de la lesión del tendón común, tener en cuenta que el pronóstico variará en función del grado de lesión y de la región afectada, y que es la lesión más frecuente en el mundo del deporte, y las lesiones en cremallera baja, que también variarán mucho y que tenemos que tener en cuenta que el return to play será lento y que suelen tener bastante recidivas por este motivo. Gracias.